Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Miles de médicos españoles se niegan a participar en una eutanasia. Hay farmacias que no venden la píldora del día después y hospitales donde cuesta encontrar a sanitarios dispuestos a realizar un aborto. Incluso hay pastelerías que se niegan a hacer una tarta para una boda gay. Son los objetores de conciencia, están por todas partes defendiendo su libertad de conciencia. ¿Tienen derecho a defenderla? Pues bien, Esteban Lozano, redactor de nuestro programa, va a hablar sobre este asunto con nuestros invitados. Ellos son, de nuevo, Alba Gómez, estudiante de Bellas Artes y Diseño Integral, Lucas Saeta, estudiante de Ingeniería de Software, y Héctor Molero, estudiante de Periodismo. También queremos daros a vosotros la oportunidad de participar en nuestro programa respondiendo a una pregunta. ¿Conoces a alguien, a algún objetor de conciencia? ¿Cómo le fue? Pues cuéntanos en nuestras redes sociales y os dejo ya con esta entrevista. Bienvenidos una vez más, gracias por volvernos a acompañarnos. Sabéis la dinámica, pero bueno, la comento muy rápidamente. Cada uno va a abrir dos de las bolas, vais a ir en orden, la leéis en voz alta y respondéis. Si hay alguna que no os toca, pero a la cual queréis hacer algún añadido, pues sentíos también con la libertad, ¿vale? Bueno, en el primer programa con vosotros empezó Héctor. Soy Lucas, Alba, ¿quién quiere comenzar? A ver, tío. Venga, Alba. Voy yo. Bueno, ¿Vas tú? Venga, Lucas, voy yo. dale. ¿En qué contextos un joven encuentra más dificultades para actuar en conciencia? Bien, pues la verdad es que es una muy buena pregunta, ¿no? Donde quizás muchos jóvenes podemos sentirnos identificados con ella, ¿no? Yo creo que los contextos donde un joven puede tener más dificultades son en público o rodeado de otros jóvenes, ¿verdad? Donde el miedo a poder ser rechazado, el miedo a ser apartado, incluso cancelado, ¿no? Algo muy común hoy en día, puede hacerle pasar una mala jugada a alguien, ¿verdad? Que a pesar de saber lo que es correcto, decide no hacerlo por miedo a lo que pueda pasar después, ¿no? Además, me gustaría añadir que vivimos en una era donde se ha globalizado la información y la tecnología, ¿no? Yo como estudiante de Ingeniería de Software. ¿Y qué pasa con esto? Pues que muchos jóvenes se sienten observados constantemente, ¿no? Y crea en nosotros una presión de querer siempre agradar a nuestros alrededores, lo cual sabemos es enfermizo y imposible. ¿Cómo lo veis? ¿El resto estáis de acuerdo? Sí, yo además me gustaría añadir que luego hay otros contextos que a lo mejor son un poco, bueno, de los que no se habla tanto, que es en tema estudios y tema trabajo también pueden pedirte a veces ciertas cosas que puedan estar lejos de lo que tú quieres o crees que es bueno. Yo, por ejemplo, como estudiante de artes, hay muchas veces que te piden romper las reglas o ciertas cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo y cuesta dar un paso para atrás en esos momentos, sobre todo como para decir, y si luego al hacer esto, pues voy a perder mi trabajo o me van a suspender o lo que sea. O sea, Así que en el entorno social, obviamente, de relaciones, pero también a nivel académico, a nivel laboral, ¿no? Todos hemos escuchado de algún caso, ¿no? De que me han pedido hacer algo que no me parecía correcto, etcétera, ¿no? Sí. Pues hemos enmarcado un poco cuál es la circunstancia, ¿vale?, que estamos tratando. Es un tema complejo, la objeción de conciencia. Vamos a seguir. Si te parece, Héctor, es tu turno. ¿Crees que la sociedad es comprensible cuando uno defiende una idea minoritaria? Bueno, yo creo que desde luego si algo bueno ha traído la sociedad hoy en día es una mayor tolerancia en general. Es verdad que puede tener aspectos negativos en algunas materias, pero en general hay tolerancia y yo creo que sí que es verdad que aunque muchas veces tengamos ese miedo de ser señalados o de ser rechazados, la realidad es que la mayoría, por suerte en nuestro país por lo menos, podemos vivir libremente en cuanto a nuestras creencias, aunque sea innegable que en algunos aspectos estos temas pues, se encuentren un poco más delicados, ¿no? Lo vemos constantemente en noticias, quizá como han comentado mis compañeros antes lo podamos ver en nuestro aspecto de trabajo o de estudios, pero bueno, yo creo que en general sí que es verdad que otros jóvenes que conozco, ¿no?, que son cristianos también, lo han podido compartir con sus compañeros sin ningún problema y por lo menos yo creo que en España ese problema de quizá
Si nos vamos a la persecución, por ejemplo, que sí vemos en otras partes del mundo, afortunadamente nosotros no lo sufrimos, ¿no? Yo creo que estáis hablando un poco desde distinto punto de vista, pero de la misma realidad, ¿no? No es una cosa extrema, porque es cierto que vivimos en un país donde hay una libertad, pero bueno, hay ese componente sutil, ¿no? Pues de que sí, tienes la libertad, pero también pueden señalarte un poco, etcétera, más a otro nivel, ¿no? Pues vamos poco a poco poniendo ese tema en cuestión en la mesa, ¿no? Nunca mejor dicho, y vamos a seguir hablando un poquito de este concepto del derecho a la objeción de conciencia. Si te parece, Alba, es tu turno. ¿Qué crees que está dispuesta a sacrificar tu generación por una conciencia tranquila? Bueno, este es un tema que a mí me apena de cierta manera, porque he visto una tendencia, y creo que lo podemos ver prácticamente cualquiera, y más los de nuestra generación, a pasar límites por tener la conciencia tranquila muy fácilmente, sobre todo en los jóvenes. Quiero decir, por ejemplo, cuando tú tienes una serie de ideales, ahora está muy de moda y sobre todo pues, es muy común ver a la gente defenderlos a muerte sin ningún tipo de miedo, que eso está bien, pero también pasando el límite de cuando tú ya no crees en lo mismo que yo, sacrifico el respeto que te tengo y, a ti y a tus ideales, y me meto encima de eso y me pongo a decirte cómo tienes que actuar, y como que cruzamos una línea, ¿no?, que es muy fina, y sacrificamos ese respeto que deberíamos tener por otros y por lo que piensan. ¿Cómo lo veis? Es un tema complejo. ¿Queréis añadir algo? Yo creo que más o menos complementa todo lo que estamos diciendo, ¿no? Esa defensa que también puede exceder los límites, ¿no? Como vemos, es una situación compleja la que estamos tratando, y es muy interesante todo lo que estáis comentando. Mirad, hemos también preguntado a un experto, sabéis que siempre lo hacemos, en este caso a Orlando Enríquez. Él es doctor y también pastor evangélico, y le hemos preguntado cómo pueden los jóvenes fortalecer en nuestra sociedad el derecho a la objeción de conciencia, que en algunos ámbitos pues, está un poco menospreciado, ¿no? En la introducción hemos visto, por ejemplo, algunos casos que generan muchos problemas a las personas que lo defienden. Y nos ha dicho lo siguiente. En primer lugar, quisiera animar a los jóvenes, que tienen un papel social muy importante, a que, para empezar, no dejen de formarse con el fin de que sus creencias estén sólidamente arraigadas. Que no se olviden de la historia, que ha costado mucho que se respete el derecho a la objeción de conciencia tan vinculado a la libertad religiosa. Que pongan en valor la contribución judeocristiana a nuestra cultura, que subraya la dignidad humana y el respeto a las convicciones individuales. Que no den nada por sentado, ya que cada generación tiene que vigilar para que este derecho se respete, visto el auge en nuestro entorno de aires totalitarios vestidos de ideología que claramente pretenden imponerse, y que alcen la voz y contribuyan según las posibilidades de cada cual a la concienciación social, en ese sentido, para que las leyes sean siempre respetuosas con este derecho. Y quisiera animarles, por último, como cristianos, recordando que en ocasiones puede haber un conflicto entre obedecer a Dios u obedecer a los hombres, y que nosotros hemos de optar por lo primero, venga lo que venga. Bueno, pues una reflexión, no sé qué os parece, pero a mí me ha llamado la atención: no deis por sentado, no demos por sentado que este derecho va a seguir porque sí, sino que hay que defenderlo. ¿Qué te parece, Lucas, si vamos con la segunda mitad de nuestra entrevista? A ver qué te ha tocado. ¿Qué pueden hacer las iglesias para preparar al joven a no dejarse amedrentar? Bien, pues es una pregunta muy interesante y a poner en práctica, ¿verdad?, por la Iglesia, ¿no?
Y bien, ¿qué creo sobre esto? Quizás en otros tiempos los jóvenes, con tal de saberse quizás algunos pasajes de la Biblia además, ¿no?, era suficiente para tener conversaciones ahí fuera, ¿no?, ya que creo que por lo menos en España hace unos años había mucho más creyentes ahí fuera, ¿no?, y los debates o discusiones, entiéndese por discusiones, conversaciones con las personas, podrían ser cuestiones doctrinales o teológicas, ¿no? Pero sin embargo, si nos adentramos en la sociedad de ahí fuera, la mayoría de gente se considera a sí misma como agnóstica o atea, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes presentar el Evangelio de Jesús, ¿no?, si no creen en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos preparar a los jóvenes para no dejarse amedrentar? Bien, pues con una formación apologética, ¿no?, de la defensa de la fe. En 1 de Pedro 3:15, Pedro en su carta nos menciona, como siempre, tenemos que estar preparados para dar una razón y defender las creencias que tenemos, ¿no? Y pues sinceramente creo que los jóvenes tienen que hacerse preguntas. Yo soy alguien que le encanta hacerse preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa con esas preguntas? Que te llevan a buscar respuestas. Entonces los jóvenes tienen que hacerse preguntas, buscar respuestas y saber defender, ¿no? Primero saber lo que creen y una vez que tienen esas creencias sólidas, saber defenderlos ante lo que puedan preguntar ahí fuera, ¿no? No solo para compartir el Evangelio con los demás, sino también para saber defenderse, ¿no?, de los propios ataques que tú mismo te puedes dar a ti mismo, ¿no? Es decir, que la Iglesia tiene un papel, que podríamos decir, no, pero ya van los domingos y escuchan, ¿no? No, es un trabajo mucho más profundo que el que hay que hacer en un tipo de sociedad como la que nos estás comentando, Lucas. Imagino, estamos todos de acuerdo, pues ojalá como iglesias podamos profundizar también en este aspecto para facilitaros y ayudaros todo lo posible. Vamos a avanzar. Venga, Alba. ¿Cómo te impulsa el ejemplo de Jesús a actuar en conciencia, incluso contracorriente? Bueno, yo creo que en realidad esto es muy fácil de responder porque a lo largo, bueno, en la Biblia podemos ver cómo la vida de Jesús a lo largo de toda ella, Jesús no le puso importancia a actuar contracorriente o a actuar hacia la corriente, simplemente actuó como Dios le dijo, él era Dios, él sabía cómo debía actuar y actuó como debía actuar. Entonces, a mí personalmente me impulsa, obviamente como un ejemplo claro de no tener en cuenta ni lo que hagan los demás, ni lo que me digan de hacer, simplemente actuar como Dios me dice que debo actuar y fijarme en Él, en su ejemplo constante y en que nunca se rindió ni en los momentos más complicados ni en ningún momento dejó de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y además lo que tú dices, es decir, Jesús vivió confrontación continuamente, Sí. ¿no? Es decir, que tenía oposición continua. Y a veces pensamos, no, pero si era Dios. Sí, sí, pero la confrontación la tuvo casi desde el primer momento. Es un ejemplo importante. Pues vamos a cerrar, Héctor, vamos a por la última bola y ponemos el colofón al programa. ¿Qué ofrece Dios a una persona que es rechazada por decidir actuar en conciencia? Bueno, yo creo que es una pregunta desde luego interesantísima, ¿no? Porque siempre, yo creo que todos pensamos y a muchas veces nos entran dudas en la relación que tenemos con Dios, ¿no? Y realmente Jesús, desde el principio de su vida, tiene ese versículo que yo creo que conocemos todos de dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Al final lo que el Señor quiere es que nos acerquemos a Él humildes, y en este caso, pues si encontramos situaciones en las que desde luego el mundo nos ha rechazado o el mundo nos ha hecho daño, saber que tenemos al Señor, a nuestro Dios, cercano, que sabemos que nos va a acoger, en el que siempre podemos confiar y que podemos depositar nuestra confianza y desde luego nuestras preocupaciones en Él, ¿no? Que va con nosotros, que no nos dice tenéis que hacer tal, pero vosotros, bueno, arreglaoslas como podáis, ¿no? Sino que Él nos está acompañando y Él entiende también el dolor cuando podemos sufrir, quizá rechazo o como decíais también al principio, bueno, no es que te rechacen y ya no te vuelvan a hablar, pero bueno, ya ves que hay una actitud diferente, ¿no? Por alguna cosa que podamos creer como creyentes. Pues que esto pueda calar en nosotros, pero también en todos los que nos escuchan. Como os dije la otra vez, es un privilegio haberos tenido y seguro que nos volveremos a ver. Que Dios os bendiga.
Gracias por vuestra compañía. Queremos animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las Buenas Noticias, un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todos aquellos que quieran conocer más sobre Jesús. Solo tienes que escanear el código QR de la pantalla e inscribirte. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear el libro titulado 10 preguntas que todo joven debe plantearse y responder sobre el cristianismo, un libro de Rebecca McLaughlin que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.